Muy buenas noches. Mi nombre es Auribet Colón Castillejo. Esta actividad corresponde a la fase 3 del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social, cuyo código es 400005. Pertenezco al grupo 1. Mi tutora es Juliet Paula Bravo. Pertenezco a la licenciatura con lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy es 8 de mayo de 2024. Ahora bien, para esta actividad he escogido el punto B, cuyo título es Problemática de la construcción de identidad racial o étnica. Es la situación que he de trabajar en esta fase. El título que escogí se llama Identidad y reconocimiento. Breve descripción del contexto geográfico. La problemática a desarrollar se encuentra ubicada en la institución educativa José Manuel Rodríguez Toricine, en donde yo trabajo en la actualidad como docente de ética. El colegio es un colegio de carácter oficial, es decir, es un colegio público. Se encuentra ubicada en la zona suroccidental de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar. Los barrios que están alrededor son barrios de estrato 1, 2 y 3, en su mayoría estrato 2 y 3. Sin embargo, la población estudiantil pertenece a estratos 1 y 2. Dado que es un colegio con amplia cobertura de más de 4.000 estudiantes, recibe a estudiantes de diferentes contextos y de diferentes estratos socioculturales. Continuamos. ¿Qué se necesita mejorar? Aquí hay un punto importante. Lo fundamental es hablar del reconocimiento debido, y es que la problemática o la situación que hay en la actualidad con los estudiantes es que se utilizan de forma despectiva palabras relacionadas con el color de su piel que en cierto sentido son un reflejo de las violencias simbólicas, las cuales muestran de forma despectiva un desconocimiento de sus realidades, ya que en la mayoría de personas o en la mayoría de estudiantes vemos que existe una diversidad, siendo la raza negra la raza predominante dentro de la institución. Sin embargo, se utilizan expresiones dentro de los estudiantes que los ofende o que los hace aislarse del resto. Por ello, me enfoco en el reconocimiento, la identidad y la idea de violencia simbólica. Entonces, lo que se necesita es precisamente construir nuevas realidades y nuevos conceptos dentro de los cuales se evite la discriminación y la exclusión a través de palabras y del lenguaje que se usa de forma violenta para referirse dentro de ellos a un estudiante que tiene un color de piel oscura. Se identifica como afrocolombiano. Seguidamente, ¿cómo sucede? A través de aislamiento, rechazos de los unos hacia los otros, comentarios despectivos, burlas, chistes, utilizando expresiones como este sol está para negros o los negros son esclavos o que X o Y estudiante tiene el pelo malo, lo cual los hace sentir bastante incómodos. ¿Por qué sucede esto? Podríamos decir que los estudiantes tienen unas ideas preconcebidas o ciertos prejuicios de los cuales son herederos. También podríamos decir que hay un rechazo, por así decirlo, a las personas que lucen distintas y que entre más diferente sea uno del otro, pues más aislamiento va a sentir o más distancia van a tomar los unos con el otro. También podríamos decir que los estudiantes le restan importancia a los comentarios que hacen y los normalizan y los ven como normales, sin darse cuenta que estos comentarios sí son significativos para las personas afectadas y que sí les molestan y les causan cierto sentimiento de desagrado a aquellos estudiantes de los cuales se hacen estos chistes, de los cuales se hacen estos comentarios y de los cuales se hacen estas burlas.
Seguimos. ¿Quiénes están involucrados? El grupo de la población son los estudiantes de grado octavo. ¿Cómo se evidencia la problemática? En discusiones y mal clima dentro del aula. ¿Dónde sucede la problemática? Dentro de la institución educativa José Manuel Rodríguez Torice INEN, con estudiantes de grado octavo. Los estudiantes están en edades entre los 12 y los 16 años y están divididos entre hombres y mujeres. También son estudiantes diversos, como lo mencioné anteriormente. Y algunos han manifestado dentro de las clases, las cuales dicto, las clases de ética, que tienen esta problemática o esta situación de sentirse discriminados y señalados por sus compañeros. Seguimos. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generando violencia simbólica? Bien, el discurso y el lenguaje suelen ser un componente importante que ayuda a ejercer violencia simbólica. En el caso de la institución educativa, los estudiantes suelen usar expresiones con tintes racistas, que muestra que hay una connotación negativa y un rechazo. A pesar de que esas expresiones han sido utilizadas por años y por generaciones atrás, esto no puede hacer que se desconozca el hecho de que son discriminatorias y que son usadas para excluir, señalar y ridiculizar a los compañeros. ¿Quiénes y cómo reproducen este comportamiento? Las expresiones y las burlas han generado que existan discusiones entre estudiantes e incluso ha habido agresiones físicas como empujones y golpes. Es decir, que los comportamientos se han reflejado entre estudiantes para con estudiantes. ¿Qué tipo de identidades y subjetividades emergen de la problemática? Debo resaltar que Bourdieu propone que es posible actuar sobre el mundo actuando sobre las representaciones que los agentes se hacen del mundo, y con ello nos sugiere que quizás la lucha política por excelencia se ubique en el nivel de las luchas por imposición de la visión del mundo. De la cita anterior se puede deducir que las ideas y concepciones y predisposiciones sociales y culturales permean la construcción de la identidad y de la subjetividad. En el caso de la problemática escogida, la racial y la étnica, se emerge una relación de exclusión y el rechazo de las personas por su raza, lo que además de forma reactiva genera que en los estudiantes que haya unas inseguridades y que conlleve a algunos estudiantes a actuar de manera pasiva y aislarse del resto, pero a otros los conlleva a actuar de forma reactiva y agresiva, poniendo así o utilizando esto como un mecanismo de defensa. Continuamos. ¿Cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurados de las identidades y las subjetividades? Bien, considera que pensar en la cita anterior, Calderón considera que pensar en la idea de violencia simbólica implica considerar estrictamente el fenómeno de la dominación en las relaciones humanas observadas desde lo social, particularmente su eficacia, su modo de funcionamiento, el funcionamiento que los hace posible. Desde esta perspectiva, las dinámicas de discriminación racial se hace posible desde el discurso arraigado de las violencias simbólicas, que éste ejerce al naturalizar los comportamientos y justificar las acciones, y restar la importancia a los discursos que buscan la reivindicación de las identidades raciales de las comunidades afros y raizales. ¿Por qué las luchas simbólicas son inherentes a la realidad social y se encuentran en permanente necesidad de reconocimiento de la legitimidad y la aceptación generalizada a través del poder dominante que produce a través de las violencias simbólicas procesos de exclusión como principio de legitimación y dominación? En el país principalmente se ha llevado a cabo una lucha incesante por restablecer derechos a las comunidades que han sido vulneradas. Pese a ser un país diverso, también hay una violencia simbólica que representa una realidad innegable, y es que el racismo por generaciones fue estructural, negando derechos fundamentales a las personas. Para que los cambios se pudieran suceder, fueron necesarios los procesos de deconstrucción sociales y culturales, en los que se buscó la legitimación de los derechos de las comunidades, y esto se dio primeramente ante la ley.
Aunque hay que reconocer que pese que la ley reconoce la importancia de los enfoques diferenciales, por ejemplo, en las realidades todavía hay discursos violentos, todavía hay discursos discriminatorios y todavía la exclusión es evidente, dejando de lado los procesos inclusivos que respetan y que reconocen la diversidad del otro y la diversidad racial que identifica y caracteriza a toda la sociedad colombiana. Algunas de las referencias usadas son Bourdieu, Calderón, Axel Hone, León y Charles Taylor. Muchísimas gracias por su atención. Quedaré atenta a las retroalimentaciones.